Y en el segundo semestre la inflación fue del 8,9%, que anualizada es la más baja desde el 2008. Deberían tener en cuenta las nuevas metas que se ha impuesto el Banco Central para el 2017 de una inflación entre el 12 y el 17%. El Banco Central se fijó un objetivo para el 2019 de una inflación de menos del 5%. Hablemos de crecimiento e inflación. Julia Estrada, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Vamos a los datos del INDEC. Vamos estrictamente a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que en este caso además fueron revisados por Jorge Todesca desde el momento que asumió Macri. Vamos a tomar, por ejemplo, primero en este caso IPC de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2015, el acumulado, un dato que hemos dado muchas veces, pero visto y considerando el discurso hay que repetirlo, 27,17% el último año del gobierno anterior. 2016, el acumulado 40,79%, Víctor Hugo. Estamos hablando del doble, de la duplicación de prácticamente la duplicación de un índice de inflación que ya era elevado considerando los discursos de campaña del macrismo. Ahora, si tomamos los últimos 5 meses del actual gobierno del macrismo, la inflación mensual es de 1,86%, repito, mensual. Si tomamos los últimos 5 meses del gobierno anterior, no, antes de finalizar, entre julio de 2010, entre julio de 2015 y noviembre de 2015, ahí hay un error, es 1,84% mensualizada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estamos en niveles de inflación mensual iguales, superiores a los del gobierno anterior, ¿no? Entonces, bueno, Víctor Hugo, estamos hablando de un indicador que no solo no se revirtió, sino que empeoró. Hablemos del crecimiento también ahora, Julia. El crecimiento que fue algo mencionado en el discurso. Bueno, acá podríamos recuperar lo que siempre decimos de los últimos 5 años de gobierno del kirchnerismo. En realidad es el discurso típico de no se creció en los últimos 5 años. No están los datos anteriores. En 2011, por ejemplo, se creció, en 2012 se cayó solo 1%. En 2013 ya vemos que el crecimiento fue de 2,14%. En 2014 sí fue una caída, que además fue una caída derivada de la devaluación de comienzos de año, una devaluación que incluso fue criticada en ese contexto, 2,51%. 2015 se creció, 2,65%, dato del nuevo INDEC. Y en contraste, el primer año de gobierno de Mauricio Macri registra al tercer trimestre, que es el último dato de 2016, una caída del PBI de 3,8%, con lo cual no se creció en ninguno de los últimos 5 años. Es sencillamente una mentira, no es correcto ni siquiera tomando los datos del INDEC. Podemos de nuevo resaltar 2014, que fue un año de caída, y 2012, ahora se creció en 2011, en 2013, en 2015. Bien, Julia, hablemos ahora, a continuación de esa parte del discurso de Macri, del tema jubilaciones. Él se manifestó de esta manera. Mantuvimos, ampliamos y fortalecimos derechos sociales, principalmente en jubilaciones. Hicimos realidad muchos derechos que estaban solo en los papeles. Y además, creamos nuevos derechos como la pensión universal a los adultos mayores. Avanzamos en una medida indispensable para cuidar a nuestros abuelos. Con la reparación histórica terminamos con una estafa de décadas y hoy casi 1 millón de jubilados tienen lo que les corresponde. Bien, Víctor Hugo, vamos a ver datos en este caso de jubilaciones. Si mostramos la placa, vamos a ver en primer lugar cuánto perdieron los jubilados en términos de poder adquisitivo entre septiembre de 2015, que fue la última actualización del gobierno anterior, y ahí comienza un declive que no se recupera para los jubilados hasta la actualización de marzo de este mes. Una pérdida de 8,71%, en algún caso superior a lo que han perdido algunos trabajadores que están registrados. Y la mínima es de 6.394 pesos, ¿no?
que es lo que cobra la gran mayoría de los jubilados, y no estamos mencionando en este caso ese intento de recorte a partir de la modificación de la fórmula de actualización jubilatoria, que significaba, si se continuaba, 2.500 millones de pesos de ahorro en un año. Bien, Julia, vamos a presentar ahora cuál de los temas, porque tenemos varios ítems. Educación. Bueno, educación es el que posiblemente más irrita en este momento, porque algunos de los datos son conocidos, se manejan habitualmente en este programa y en otros, pero hablar de educación, con lo que ayer nosotros vimos, Luciana, que ocurría con los docentes esperando, aunque sea para que los atendiesen, la forma en que los han ninguneado me parece que es muy llamativo, por lo menos. Sí, lo de ayer, después lo vamos a estar conversando con más detalle, pero fue una provocación que derivó en una reunión postergada 2 horas más tarde, y además con un intento falaz de conciliación o de llegar a un arreglo que sea productivo o que esté un poquito más cercano a lo que piden los docentes. Yo no me dejo de sorprender, Víctor Hugo, no la quería interrumpir a Julia en su alocución anterior, como el mismo día que el presidente, porque de última el tema de la imputación le llega minutos antes que el de la apertura, el discurso de apertura de la Asamblea, y por ahí no tuvo margen de maniobra. Ahora, el mismo día que el presidente dice que la inflación está controlada, que la inflación inició una espiral descendente ya hace muchos meses atrás, ese mismo día la consultora Elipsis, que comanda Eduardo Levi Gillatti, un asesor de este gobierno, dio 2.9% la inflación de febrero para la zona de la Ciudad de Buenos Aires y 2.5% para nivel nacional. ¿Cómo se sienta en este momento el presidente con los sindicatos? No el presidente, que no lo hace, sino los diferentes ministros, y les pide que cierren una paritaria por debajo del 20%. Realmente es un problema ya programático para el gobierno de Mauricio Macri, no es solamente declamativo. No sé si se entiende hacia dónde apunta. Se entiende muy bien, lamentablemente se entiende muy bien. Bueno, vamos a ver en la parte de educación del discurso de Macri, incluyendo ese exabrupto difícil de entender de quien está en la primera magistratura del país contra un luchador al que vienen estigmatizando sus medios protectores, los trolls del gobierno. Eso es lo que invierten una enorme cantidad de dinero. Con una parte nada más de ese dinero estarían arreglando el tema de los docentes. Bueno, ¿cómo se atrevió a presentar el tema Baradel con la liviandad con la que se comportó, para decirlo suavemente? Pero las verdaderas oportunidades nacen con la educación. Estamos decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. Queremos que en nuestro futuro le sobre crecimiento sin pobreza, desarrollo sin exclusión, maestros sin frustraciones. Tenemos que inspirarnos en los chicos. La confianza de los pequeños nos obliga a ser grandes. La educación nos une. Tenemos que revolucionar la educación. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Les pido, para cuidar a los docentes, les pido que sancionen una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. Vamos a ir con Julia Estrada, con Iván Jagroski, con Luciana Rubinsky. Así está también ya en la mesa para cuando llegue el tema energía, Nicolás Gandini. Pero le voy a pedir a la producción si podemos reiterar después que dice Baradel y cuando se produce ese insólito aplauso, acompañando las palabras tan livianas. No quiero entrar en otro tipo de adjetivos del presidente, porque finalmente estamos hablando del presidente de todos. ¿Cómo pone la cara Macri? Se sintió increíblemente vivo, notablemente despierto, estaba orgulloso de lo que había dicho. Me parece que vale la pena, incluso antes de entrar en tema, porque es una desconsideración hacia Baradel. Y como lo aplauden, él pone cara de tipo que está en un bar con los amigos y ha hecho un chiste, provocándole una incomodidad a otra persona,
y lo está gozando y se siente... Sí, en términos futureros como si hubiese tirado un caño una rabona. Exactamente, muy bien en términos deportivos. ¿Vos qué dirías de eso? Si quiere, Víctor Hugo, después de volver a escuchar al presidente, le cuento si eso estaba o no estaba en el discurso que había redactado la dirección del discurso, el equipo de comunicación del presidente. Es muy interesante porque a lo mejor la responsabilidad de este discurso tan reprochable no es solo de la persona que lo escribió, sino que él le puso algo de sí mismo, como esta sonrisa, feliz con lo que había dicho sobre Baradel. Apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones, como es el caso de Mónica y Raquel, en Rosario la Frontera Salta, que cuando quisieron no pasar una chica de año fueron agredidas por su madre delante de las demás alumnas. O María Marta, que por querer tomar un examen fue amenazada con una bala. Para cuidar a los docentes, Por favor, silencio. Respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. El aplauso de los ministros ante esta locura del presidente Macri también es inadmisible, porque es gente grande ya, ¿eh? Está bien la adhesión, está bien ir preparados para acompañar cualquier cosa, pero este fue un complemento del exabrupto. Vamos a hablar del tema educación con Julia Estrada. Bueno, Víctor Hugo, vamos a recordar los datos de pérdida de poder adquisitivo salarial de los docentes. ¿Por qué hacemos esto, no? Que ya lo venimos haciendo varias veces. El promedio de pérdida de poder adquisitivo es de 9,87%. Básicamente lo hacemos porque el gobierno, y hoy Macri reafirma, dice que la inflación es del 12 al 17% en este año y que la paritaria debe adecuarse a eso. Si la paritaria se adecúa al 12 o al 17 o al 17% y no recupera esto, bueno, no hay que ser muy experto en matemática para darse cuenta que se consolida la caída de poder adquisitivo del año pasado, haciendo borrón y cuenta nueva. En la ciudad de Buenos Aires los docentes perdieron 7,55% y en la provincia de Buenos Aires, gobierno de Vidal, 8,98%. Ahora, ¿cuál es la oferta en cada caso? En el caso de Ciudad de Buenos Aires, 10% ahora, 8% en octubre. En el caso de la provincia, en la primera oferta se ofrecieron 4 cuotas de 4,5% y en una segunda instancia se dijo, bueno, el valor de la inflación. Acá sencillamente hice algo que alguno podrá criticar por ser una proyección muy sencilla, pero la verdad es que proyecté la inflación de enero publicada por el INDEC al resto de los meses del año, da 22,8. Si enero no baja la inflación y considerando que enero ya es un mes de inflación mucho más baja que los anteriores. Está completamente superando la proyección del Banco Central, Víctor Hugo, con lo cual, bueno... La proyección tomás enero. Tomo el mes de enero... Porque febrero, si tomás la proyección de febrero, según el IPSIS, lo que te da en nivel país es 30%. Claro. El IPSIS te habla en la proyección de enero, que por supuesto no lo serán todos los meses así, pero si en vez de proyectar enero, como decís, y lo pones en casi 23, si proyectás febrero, según el IPSIS, que no está seguramente demasiado lejos, y tomamos el país, no tomamos la capital, que es 2,9, como dijo recién Iván Jagroski, estás en un 30%, ¿eh? Con lo cual, estos números son todavía más preocupantes, considerando que la educación debería ser una prioridad de acuerdo al discurso de Mauricio Macri. Víctor Hugo, un datito, Marta, Raquel y María Marta, vinculado al tema que le decía anteriormente del discurso del presidente, estaban incorporadas al discurso de Mauricio Macri de apertura de sesiones. Quien no estaba preparado en el discurso de Mauricio Macri era la chicana Roberto Baradel. Repentización del presidente, que fue el título de todos los diarios.